qué mejor que para hablar del maestro don Pancho Astorga, empezar acá en su casa, junto a su compañera, esposa, madre de su hija e hijos, Miriam Arancibia. Muchas gracias por recibirnos acá en su hogar. Nos gustaría saber, más allá de conocer a don Pancho en el escenario, saber cómo se conocieron ustedes. Primero también te quiero dar las gracias a ti por estar aquí. Eh, Eres para nosotros como parte de nuestra familia, así que para mí es un gran honor y me nace mucho cariño el tenerte aquí para hablar de Pancho y como tú decías, más bien para hablar de nosotros, de Pancho y yo. Lo conocí en la Universidad Metropolitana. Yo estudiaba bachiller en música y él hacía clases de folclore, hacía clases de guitarrón chileno, hacía clases de Ravel. Bueno, yo a él principalmente lo conocí en el patio, porque él no, oficialmente no era mi profesor. Una persona que tenía un magnetismo tan especial que él se instalaba en el patio y llegaban los alumnos por sí solos a hacerle preguntas, a conversar con él. Y él era tan generoso que yo diría que prácticamente hacía clase en el patio a quien fuera que viniera. Me hace evocar a los antiguos filósofos griegos que se instalaban en una plaza y se ponían a conversar con la gente y con eso ellos construían el conocimiento, construían la sabiduría. Entonces él tenía ese magnetismo y esa generosidad con todos. Y de hecho por eso yo creo que también se dio eso de que las últimas clases que él realizó las hizo a través de Facebook abiertas para todos. Él lo hizo abiertamente y entregó lo que sabía para todos. Era muy generoso. Cuando a mí me tocó aprender guitarrón, él me pasó su guitarrón. Y eso cuántas veces más habrá pasado con más personas que aprendieron como usted, como yo, como sus discípulos. Es muy bonito la entrega. Bueno, de hecho, con Pancho conversábamos de que ese guitarrón era el guitarrón maestro. Ese guitarrón era el guitarrón que Pancho usaba para entregárselo al discípulo o al alumno que él decía, este va a ser cantor. Entonces se lo prestaba y en ese guitarrón, yo te cuento, aprendió Manuel Sánchez, en ese guitarrón aprendí yo, en ese guitarrón aprendió el ahijado de Pancho, que es de apellido Pérez. El, bueno, aprendí, y aprendiste tú. ¿Qué relación hay entre el canto, la figura de la señora María, su mamá, y don Pancho, que usted pudo ver? Es la maestra de Pancho. La señora María era profesora, normalista, santiguada, sabía verso, era conocedora de las hierbas, era meica, se le dice acá. Ella encerraba en su persona todo lo que es la cosmovisión campesina. Ella no cantaba porque decía no tener buena voz, pero sabía mucho de versos, sabía versos de memoria. Fue ella quien se encargó de escribir y de traspasar a las libretas y enseñarle a Pancho todo el repertorio que él tiene heredado de su abuelo Ventura y de varios cantores de acá de la zona. Algo pasa cuando una persona se convierte en maestro o discípula de la otra. En este caso, surgió el amor. ¿Cómo era la relación y la mezcla entre el aprendizaje de ser cantora del canto de los poetas? Yo creo que el aprendizaje, el traspaso de maestro a discípulo es un acto de amor, siempre. Es un acto de amor de entrega de un padre a un hijo, a un nieto, a un sobrino, a la esposa. Y en el caso de la enseñanza del canto, yo tuve la fortuna de pasar por dos escuelas de Pancho, podría decir. Yo fui alumna de él en la universidad y después de ser alumna en la universidad pasé a aprender con la metodología de la tradición oral, observando, conversando
y de manera lenta, sin prisa, Ir eh, masticando claro, masticando cada palabra. Yo tengo mucho, pero mucho, mucho aprendizaje de las conversaciones que se dan, por ejemplo, en las cenas de los cantos lo divino, de las conversaciones que se dan después de los encuentros de payadores. Sentarnos al lado de don Arnoldo es un lujo, de don Arnoldo Madariaga Encina. Escucharlo, escuchar hablar a nuestro patriarca, porque él es como el papá de todos nosotros, y escuchar hablar a don Arnoldo con Pancho juntos, era una cosa como de transportarse al siglo XIX, de conocer la historia de nuestro pueblo narrada desde su boca en la conversación, compartiendo una empanada, compartiendo un té, una cazuela. Usted fue testigo cuando estudió en la UNCE de la metodología de Don Pancho universitaria. Se puede decir que la tarea que hizo Don Pancho en la universidad marcó un hito y un antes y un después en la historia del canto a los poetas. Pancho empezó a hacer clases en la UMCE gracias a la gestión y a la inquietud de don Arturo Urbina, quien era director del conjunto folclórico Cuncumén. Él fue muy cercano a Violeta Parra y fue muy cercano a Víctor Jara también. Pancho era profesor de música, por lo tanto él podía hacer esa combinación de enseñar en la academia, usando partituras, usando métodos que son para la enseñanza de la música, pero siempre, siempre afirmado de lo que él aprendió de la tradición oral. La presencia de Pancho, también de los Madariaga, de los cantores, a través del enlace con el padre Miguel Jorday de la Avenida del Papa, Chile. Ahí sucedió en el mundo de la iglesia. Oye, es sacudir a la iglesia. Miren, aquí está el gran tesoro espiritual. Y la iglesia era una institución muy cerrada. Entonces, ahí también hubo un aporte que hizo Pancho, del cual Pancho fue parte, del que se abrieran los templos para el canto a lo divino, con la presencia de los cantores en el encuentro con el Papa, con los encuentros en los santuarios, los encuentros nacionales y con la presencia de Pancho en el Te Deum. Yo creo que la presencia de Pancho en el Te Deum es un momento muy marcador, no solo para los cantores populares y cantoras, sino también para la iglesia. Es una forma de decir, miren aquí la espiritualidad que tenemos, este es nuestro tesoro. En esa época yo todavía estaba en la búsqueda de lo que yo quería hacer. Entonces yo estaba estudiando bachiller en música, pero en algún momento pensé en salirme de la carrera y estudiar otra cosa, estudiar pedagogía básica, porque también se ajustaba a mis necesidades económicas en esa época el que yo pudiera trabajar y estudiar a la vez. Y había otra universidad en la que me permitía hacer eso. Entonces, una vez nos juntamos porque él me hacía clases individuales, como era la clase del instrumento principal, y yo le conté y le dije, sabe, yo me voy a cambiar de carrera, pero me gustaría seguir tomando clases con usted. Entonces, cuando yo le dije eso, a él le asomaron lágrimas de los ojos y me dice, muy bien, vamos a terminar esta clase de todas maneras. Hasta el final me tomó la prueba que tenía que tomar ese día y cuando terminó la clase y yo me despedí de él con un abrazo, ahí él me tomó la cara y me dio un besito. Y así empezó nuestra historia de amor. Yo lo interpreto como que en ese momento él habrá dicho, este es el momento porque ella se va a ir. Y se va a ir de la carrera o se va a ir de la universidad. Y claro, me fui de la universidad, pero empecé como polola con él ese día, que fue un día 9 de octubre de hace 20 y tantos años atrás. Qué bonito. Así fue como nació esta historia de nuestra historia como pareja y como cantora a la vez, porque salíamos juntos a todas partes a cantar. Mi primera vez que yo canté a lo divino fue en la rueda a la Virgen del Carmen en Aculeo. No, perdón, a San Francisco de Asís, aquí en la casa. Eh, Me cuesta tomarlo como la primera vez porque es como es mi casa, algo tan familiar.
fue la novena San Francisco de Asís, y en esa ocasión estaban sus padres, don Bernabé, la señora María, los cantores a lo divino de acá de la zona, Juanito, Elías, bueno, don Belisario, y cantamos a San Francisco de Asís. Ese fue mi primer canto, y el primer canto fue el canto a la Virgen del Carmen en Aculeo. Usted quería en esta ocasión entregar, regalar este romance de su autoría, ¿cierto? El romance, nos puede contar, es parte de la poesía popular. Sí, el romance es parte de la poesía popular, y de hecho es una forma poética de las más antiguas que existen, incluso más antiguo que la décima. El romance, por así decir, es la madre de la poesía popular, el octosílabo, la rima. El romance consiste en una composición poética de una sola estrofa larga, donde se ocupa una sola rima, desde el principio hasta el final, asonante. Eh, los grandes poemas épicos de la historia, los poemas que aparecen en el Quijote de la Mancha, el Cantar de Rolando, la Araucana de Alonso de Siles Zúñiga, esas son formas que están hechas en romance, para que veas la antigüedad que tiene la forma de componer en el romance. Así que, y es parte de la poesía popular que en este momento no se ha difundido mucho, pero antiguamente Pancho me decía que incluso se improvisaba en romance. Era una de las formas también de la paya, el romance. Se cantaba inicialmente acompañado de rabel como instrumento pastoril. El romance es una forma en que el cantor o la cantora va a los cerros, a los campos, y solito se instala y se pone a cantar. Y en este caso el rabel es quien acompaña, que es como una forma poética y un instrumento también el rabel, que es muy de soledad, muy del campesino en la tarde cuando termina la faena, el entonar los romances, el rumiar las entonaciones. Así que en este proceso de nacimiento de Pancho para el Cielo, a mí me nació escribirle un romance, componer un romance, eso, mejor dicho, porque en la tradición popular, en la tradición campesina, el término escribir no existe. Uno no dice, yo voy a escribir décimas, no, yo voy a componer décimas. Los antiguos cantores y cantoras no sabían leer ni escribir, y componían en la mente y lo iban memorizando solos en el campo cuando iban a laborar. Puedo decir que compuse este romance inspirada en Pancho, y que se llama Te amo en tiempo presente. Y dice así: te amo en tiempo presente con el latido divino de Dios vivo entre nosotros sobre la tierra que piso. Te amo en tiempo presente, y así confieso a mi sino que te amé en tiempos pasados y en futuros imprecisos, que amé el dulce primer beso con su inocente estallido, Big Bang de mi corazón, anuncio de nuestro nido, que te amé de vientre abierto dando a luz a nuestros hijos, que te amé en tiempos oscuros, profundos de mar y río, que al lecho de tu mi muerte amé tu dolor y el mío, que amé tu tránsito en calma, ventana del infinito. Mas yo te amo en el presente, Pancho y poncho entretejido, con dulces amaneceres y anocheceres benditos. Amo tu rostro invisible, amo tu pecho chacrino, y hago en mi pecho un altar, elevándote mi trino, para amarte en el presente con el luminoso hilo de un rosario de semillas que dibujan tu camino, que se enciende por los cielos de estrellas, soles altivos, donde el universo entero
se baña en un cantarito para expandirse de nuevo luz en el agua contigo. Prístino polvo de estrellas de silencio celestino. Te amo, Francisco eterno, por eso en mi verso digo que te amo en tiempo presente, donde estás cantando a Cristo. Que te amo en tiempo presente, donde estás cantando a Cristo.